Hola, buenas tardes. Perdonad la entrada tan accidentada. Oye, primero agradeceros a la gente que organiza las conferencias por la invitación y también para mí es un honor compartir panel con 4 personas que tienen mucho que decir del sector energético chileno, ¿verdad? Lo que yo quiero hablaros esta tarde son de 3 conceptos: dimensionamiento de deuda, incertidumbres y ratio de cobertura del servicio a la deuda. Cómo estas 3 variables se interrelacionan, y la presentación la he basado en una investigación que hemos realizado junto con 2 buenos amigos, Bárbara González de Enel y la gente del departamento de Project Finance del Banco BCI. Lo que hemos hecho básicamente es tomar uno de los proyectos en los que yo, en la empresa Navatica, había trabajado previamente, y lo hemos comparado. O sea, es un proyecto que finalmente se financió, ¿verdad? Un proyecto eólico, y lo que hemos hecho es compararlo o modelarlo de alguna manera como si el proyecto no hubiera cumplido sus etapas desde el punto de vista de reducción de incertidumbres del proyecto. Estos serían los parámetros básicos desde el punto de vista financiero. Lo que me voy a centrar es básicamente en los ratios de cobertura, al P50 1.5, al P90 1.1 y al P99 1.0. Estos fueron los criterios estándar desde el punto de vista de ratios de cobertura que se aplicaron en la financiación del proyecto. No quiere decir que sea el estándar de mercado, ¿verdad? Creo que la presentación de Vice hablaba de ratios de cobertura diferentes, ¿cierto? Y lo que vemos a continuación son el proyecto en su fase madura, el escenario bien medido y el proyecto tal y como estaba concebido casi al principio. Las diferencias básicas son que el proyecto, o sea, si bien los dos tienen 50 megavatios, los dos tienen turbinas de 2 megas, por lo tanto 25 unidades, el proyecto bien medido cuenta con 3 estaciones de medición, una de ellas a 50 metros y 2 a 95, que es la futura altura de buje del proyecto. El proyecto mal medido contaba en su inicio con una torre exclusivamente a 50 metros durante año y medio, ¿verdad? Las diferencias de producción son sustanciales, es decir, lo que estábamos observando al principio de la medición es que la torre de medición instalada originalmente estaba instalada en el sitio más benigno, es decir, estamos sobreestimando la producción de la generación, y lo que observamos obviamente son que existen unas incertidumbres relativamente altas, como es lógico también, ¿no? Estamos exclusivamente modelando el proyecto con un solo mástil versus el proyecto tal y como se llevó al Project Finance. Si tenemos en cuenta lo anterior, especialmente desde el punto de vista de incertidumbres, y empezamos a dimensionar la deuda, en el proyecto bien medido, que tiene del orden de 45% factor de planta, lo que nos entraba como fondos propios era el 27%. En cierta manera, ese factor de 1.5 era el restrictivo para dimensionar la deuda. Estresamos el proyecto a P90 y a P99 y seguíamos manteniendo ese mismo nivel, ¿verdad?, de apalancamiento. Hicimos lo mismo en el escenario mal medido y curiosamente nos daba lo mismo. Es decir, si bien al P50 y una restricción del 1.5 veces nos daba un ratio de apalancamiento del 22,78 aproximadamente, cuando lo estresamos al P99 vimos que finalmente sí que convergíamos al 27% de utilización de fondos propios para el mismo, ¿cierto? Con lo cual, en cierta manera, esta conclusión no es una conclusión propiamente tal, pero tampoco nadie se atrevería nunca a llevar un proyecto a financiar con exclusivamente 1 año y medio de datos, ¿cierto? Y lo que hicimos es un nuevo supuesto en el cual continuábamos con el proyecto mal medido sin instalar el resto de estaciones, es decir, manteníamos una única exclusivamente una torre de medición original a 50 metros, seguíamos manteniendo los 7,7 metros por segundo, pero reducíamos el nivel de incertidumbres detectado, ¿cierto? Es decir, si los comparamos los escenarios originales, mal medidos, con un solo año y medio de medición, versus el segundo escenario con 3 años de medición en una exclusiva torre de medición, lo que vemos es que básicamente convergemos en el P50
pero reducimos un poquito las incertidumbres detectadas, lo cual es lógico, porque básicamente lo que estamos haciendo es reducir incertidumbres desde el punto de vista de la medición. Estamos metiéndole 1 año y medio más de datos, ¿cierto? Pero estamos todavía dejando sin atacar las incertidumbres derivadas de la modelización. Es por ello que si volvemos a modelizar la deuda que le entra al proyecto en el escenario nuevo, volvemos a tener la restricción del... Bueno, aquí estoy manteniendo el mismo escenario como referencia, ¿cierto? Pero si entramos a modelar el segundo escenario, lo que vemos es que con un ratio de cobertura 1.5 nos vuelve a entrar la misma deuda. Os recuerdo que el P50 no ha influenciado en exceso con 1 año o con 3 años de medición, pero volvemos a tener ese 23,5% cuando estrechamos el proyecto al P99 1 año. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es sobreestimando, en cierta manera, el nivel de apalancamiento que tenemos en el proyecto. El dato concreto es del orden de 3,8 millones de dólares menos. Es decir, la conclusión fundamental a la que llegamos es que si bien los dos proyectos, en los dos escenarios, se podrían haber teóricamente financiado, en uno de ellos estaríamos metiéndole mucha menos deuda de fondos, o sea, muchos menos fondos propios de los que requería el proyecto técnicamente hablando o financieramente hablando. Es decir, eso es un valor teóricamente positivo para el desarrollador, lo cual, en cierta manera, nos lleva a un engaño o a un doble engaño. De ahí que sacamos las conclusiones. Parte de ellas son conocidas. La primera conclusión, obviamente, es que la reducción de incertidumbres en la generación es clave para la estructuración de la deuda. Es decir, la deuda la vamos a basar siempre en los ratios de cobertura procedentes de los diferentes percentiles de riesgo. P50 10 años, P90 1 año y P99 1 año. La segunda conclusión, que también es conocida, es que la manera de reducir estas incertidumbres es mejorando obviamente la campaña de medición, utilizando sensores calibrados, utilizando buena cartografía, etcétera, etcétera. Y la tercera conclusión, que también es conocida, es que no ocupar estos criterios de eficiencia nos produce que nos va a afectar básicamente a los ratios de cobertura, ¿cierto? Pero las conclusiones que sacamos de esta investigación o de este estudio son sobre todo las últimas, ¿verdad? En el caso que veíamos, estamos sobreestimando la energía generada y lo que estamos viendo, lo que es lógico también, es que estamos sobreestimando la rentabilidad del proyecto. Cuando hablamos de una cartera de proyectos, esto nos lleva a invertir mucha más plata en un proyecto que creemos que es mucho más rentable cuando finalmente no lo es, ¿no? Y la conclusión más importante es que obviamente lo que nos está pasando ahí, que se está incrementando el riesgo de impago de deuda en el momento que supuestamente se aprobara el proyecto, ¿cierto? Por lo tanto, habría que meterle mecanismos financieros diferentes a los proyectados originalmente. Ocurre lo mismo en el caso contrario, en el caso de que hubiéramos utilizado la torre de medición menos ventosa, lo que hubiéramos hecho es obviamente infravalorar el proyecto y por lo tanto en esa situación lo que hubiéramos hecho es incrementar los fondos propios del proyecto, por lo tanto estamos invirtiendo una plata que realmente no debiese ser para ese proyecto. Por lo tanto, la conclusión general a la que sacamos con esta investigación es que finalmente a la hora de comparar una cartera de proyectos es importante no solo tener en cuenta los resultados del P50, sino evaluar la posibilidad de cómo el P90 y el P99 a un año se interrelacionan entre varios proyectos. Este es el fin de la presentación. Os dejo unas páginas web de contacto de las dos empresas con las que estamos trabajando, Anabatica y Saroen. Anabatica dedicada a temas de financiación de proyectos, ayuda a desarrolladores en este proceso, y Saroen Global en todo el proceso, o sea, intervenimos en todo el proceso de construcción, contract review, contract management, project management, etc. Gracias.